Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí y para mi esposa es un honor compartir la palabra en esta mañana y es una bendición de Dios estar acá, ¿verdad? Adorar junto con ustedes. Como ya lo decía el pastor, mi nombre es Edgar Ruiz Bonilla. No hay problema que me digan Edgar Bonilla, no hay problema, ¿verdad? Ese es mi apellido también. Y mi esposa Maribel Arias. Nosotros salimos de acá de Grecia para el ministerio, ¿verdad? Santa Cruz hace 11 años. Y Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? En su misericordia. Esa es nuestra primera experiencia ministerial. Y bueno, Dios ha sido súper bueno, ¿verdad? Ha sido maravilloso, extraordinario. Entonces, vamos a ir a la palabra, hermano, de una vez. Vamos a compartir en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. Como el pastor mencionaba, nuestro lugar allá es Lagunilla de Santa Cruz. Lagunilla queda como a unos 7 kilómetros, carretera Tamarindo, ¿verdad? Unos 15 minutos en vehículo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a leer esos versos y oramos. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Oramos un momento. Dios bueno, muchas gracias. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de oír tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. De tener tu dirección a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de escucharla. Tenemos la libertad de leerla, Señor, aquí en este lugar, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro oído. Que seamos sensibles, Señor, a tu voz, a tu palabra, Señor. Y guíanos a lo mejor como tú lo sabes hacer, Señor. Que toda la gloria, Señor, y que toda la honra sea siempre para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo le he puesto a este sermón, escoge la vida. Nosotros, hermanos, todos los días, en todo tiempo, en todo momento, nosotros escogemos, tomamos decisiones, ¿verdad? Y tenemos que decidir. Nos debatimos, tenemos conflicto a veces en nuestro corazón, en nuestro interior, de qué es lo mejor. A veces tenemos deseo de escoger algo que sabemos que tal vez no es lo mejor, pero somos tentados a hacerlo, ¿verdad? Y Dios, hermano, guiando al pueblo de Israel, guiando a su pueblo cerca de entrar a la tierra que Él había prometido, Él les guía y Él les dice, Él les viene diciendo cómo debe ser su estilo de vida, cómo debe de ser su forma de andar, cómo debe de ser su forma de comportarse en esa tierra que Él les va a dar, ¿verdad? Cómo debe ser su escogencia. Recuerde, era el pueblo de Dios, pero Dios le está diciendo, escoge la vida. Aquí está la maldición, aquí está la bendición, aquí está la vida, aquí está la muerte. Escoge la vida. Y Dios hoy todavía a nosotros nos sigue diciendo, escoge la vida. Aquí están estas opciones, aquí está esto, aquí está lo otro, ¿verdad? Aquí está un camino, aquí está el otro camino.
Pero Él quiere que escojamos siempre, hermano, el camino de la vida. Que escojamos la vida, que escojamos amar, servir a Dios por sobre todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos debatimos a diario, tenemos que decidir. Y a veces nos va mal porque nos hemos equivocado, ¿verdad? En las decisiones, en la elección. Sí, esto no fue, tal vez fue algo de la carne de uno, del sentir de uno, o decidimos mal pensando que nos iba a ir bien, pero dejamos quizás de un lado el consejo de Dios, ¿verdad? La voz de Dios. No supimos discernir, no supimos escoger entre lo que era correcto. Nosotros, hermanos, todos los días nos debatimos en esto, por las muchas cosas, y vamos a ver algunos ejemplos. Yo quiero referirme a esta palabra, hermano, en 4 puntos que vamos a desarrollar. Número 1, está ese versículo 19 que nos dice al final: escoge la vida, elige la vida. Y hay una promesa, dice, para que vivas. ¿Para qué necesitamos escoger la vida? Dice, para que vivas tú y tu descendencia. Vea qué maravilloso, vea qué especial, ¿verdad? Para que viva tú y tu descendencia. No solo la elección de nosotros como adultos, los que somos padres. Por cierto, tenemos un hijo de 14 años, hoy no nos ha podido acompañar. Allá ha quedado con la abuelita allá en Grecia. En la decisión que nosotros tomamos como padres, escogiendo la vida, no solamente hay beneficios para nosotros de manera personal, hay también para nuestros hijos, hay también para nuestra descendencia, porque esa es la promesa que Dios está diciendo. Entonces dice, escoge la vida, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, en esto de elegir, hermano, dice Gálatas, dice que no nos engañemos, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. En las decisiones que nosotros tomemos, hermanos, las decisiones tienen una consecuencia. Eso que nosotros elegimos va a producir algo, negativo o positivo, vida o muerte, ¿verdad? En esos términos que la palabra nos está diciendo, va a producir algo, no hay escapatoria. Es una ley para el creyente y para el no creyente. Lo que se siembra, se recoge, ¿verdad? No se engañen, dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, porque el que siembra, dice, para el espíritu, cosecha para el espíritu, ¿verdad? El que siembra para la carne, segará corrupción, dice, ¿verdad? Pero el que cosecha para el espíritu, segará vida eterna. Si nosotros decidimos correctamente, hermano, si escogemos la vida como el Señor nos está diciendo, si escogemos vivir para Él, si escogemos andar para Él, entonces va a producirse la vida eterna para nosotros. Y Dios pensaba en esta palabra, Dios a nosotros también no nos está ofreciendo un lugar físico en este mundo, porque este mundo es pasajero. Como le estaba ofreciendo al pueblo de Israel, tierra que fluía leche y miel. Pero lo que nos está ofreciendo a nosotros, recuerde la palabra dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que nos da vida, eterno para siempre, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos está prometiendo el Señor. Ahora quiero ver algunas cositas. Por ejemplo, a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, los hombres y mujeres de Dios, hermanos, no decidían por la vida. Aún sabiendo, aún conociendo a Dios, aún conociendo su mandato, no decidían por la vida. Y yo me comparo con este pueblo y yo digo que igual nosotros estamos en la misma situación de elección, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miramos en Génesis 3, Dios le dio una palabra a Adán y a Eva: coman de todo lo que hay en el huerto, pero le dice, de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no coman, ¿verdad? Porque dice, el día que ustedes coman de ese árbol, van a morir. Y usted mira en Génesis 3 la elección de ellos. La elección de ellos fue por la muerte, fue por la desobediencia, desobedecieron a Dios y el pecado entró, y las consecuencias nos abarca hoy a nosotros todavía. Hoy tienen efectos, esa decisión de ellos tiene efecto sobre nosotros hoy. Entonces ellos decidieron hacer lo que ellos querían hacer. La mentira
En Génesis 4, para mencionar algunas cosas rápidas, en Génesis 4 vemos la falsa adoración de Caín delante de Dios. Recuerda cómo Dios, ellos van a adorar, los dos se presentan delante de Dios a adorar, pero Dios rechaza la adoración de Caín. ¿Por qué? Porque era un hombre que había decidido andar no por la vida, no en la obediencia de Dios, ¿verdad? No en la justicia de Dios. Y dice que su adoración, él no le agradó, Dios no aceptó su adoración, porque tampoco en la elección que hacemos de escoger la vida, no lo hacemos como nosotros nos da la gana hacerlo, lo hacemos de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. En Jueces 3, por ejemplo, uno mira al pueblo de Israel y uno mira la etapa del pueblo de Israel, una de las crisis religiosas más terribles que pudo haber tenido en su historia. El libro de Jueces, una de las decadencias más terribles del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eligieron hacer lo que les daba la gana hacer y no escoger la vida, los mandatos, la palabra que Dios les había puesto a ellos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Jueces 3 dice que hicieron lo malo los hijos de Israel ante los ojos de Jehová y olvidaron, dice, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Escogieron la verdadera adoración al Dios único y verdadero por las cosas falsas, por una adoración falsa, hermano, a los ídolos, ¿verdad? Y hay una frase muy famosa en el libro de los Jueces que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente vivía, hermano, en términos de las palabras, a como le daba la gana. Cada quien hacía lo que le parecía. ¿Se imagina, hermano, qué decadencia? Cada quien hacer lo que le parecía hacer. Pero dentro de eso, de lo que le parecía hacer, no estaba el obedecer a Dios. No estaba caminar conforme a los estándares que Dios estaba pidiendo de sus hijos, de sus servidores. Cada quien vivía a como quería. Entonces, a causa de eso, lo que sembraron les produjo muerte. Los produjo maldición. Usted lee el libro de Jueces, usted se encuentra un pueblo arruinado. Sembraban y lo robaban, vivían en cuevas. Hermano, terriblemente. Yo pienso, si nosotros también nos debatimos, nosotros también decidimos. Ya tenemos la palabra, Dios nos ha escogido, Dios nos ha separado para Él. Pero hay una manera de cómo vivir para Él, ¿verdad? Y es de acuerdo a su palabra. Y Él nos está diciendo todavía hoy, escojan la vida. Decidan por la vida, para que viva tu descendencia. Escoge la vida, escojamos, hermano, vivir para Dios. En las decisiones que tomemos, en las decisiones que hagamos, le demos mucha importancia o poca importancia, hagámoslo escogiéndolo para Él. Que Él sea el primero, que a partir de yo analizar mi vida espiritual con Dios, entonces yo decida. A partir de ahí, para que Él me guíe, para que Él me alumbre, ¿verdad? Para que Él me lleve a lo mejor, porque Dios quiere lo mejor. Ahora, cuando escogemos la vida, hermano, ¿cómo nosotros vivimos esa vida una vez que escogemos, decidimos? ¿Y cómo vivimos para Dios? Dice el versículo 20, número 1, ¿cómo podemos vivir para Dios? Amando a Jehová tu Dios, dice el versículo 20, amando a Jehová tu Dios. Ese es amándolo a Él, es el primer mandamiento, ¿verdad? Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dios debe ser, hermano, el punto más alto. Y a partir de ahí nosotros decidimos. Dios debe ser nuestra prioridad. Primero Él. Recuerda lo que le decía, me viene a mi mente lo que le decía el profeta Elías a la viuda. La viuda le dice, no tengo, solo un poco de harina ahí, voy a hacerlo y voy a comerlo con mi hijo, voy a morir. Y le dice el profeta, sí, ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Ese es el valor para Dios. Sí, haz como has dicho, pero dame a mí primero, porque hay una bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, amando a Jehová tu Dios, ¿verdad? Amándolo a Él, hermano, por sobre todas las cosas. Dios debe ser primero.
más que nuestros intereses. A veces creemos que nuestros intereses, en las decisiones que tomamos, a veces ponemos nuestros intereses primero que a Él. Y hermano, y nos va mal, porque a nosotros nos parece que si lo ponemos a Él, no razonamos quizás así, pero a veces creemos que ese es el camino como más largo y más difícil. Y no es así, hermano. A veces en nuestro pensamiento humano, no, mi prioridad es esta. Y nos parece que ese es el camino de la bendición, mi prioridad. Pero, hermano, a veces ese es el pasaje más largo. A veces cuando hemos tomado decisiones creyendo que es lo mejor y no a la forma en como Dios nos está indicando, nos está guiando a hacer, hermano, hacemos el camino largo. Qué lindo, hermano, elegir de una manera correcta donde Él es primero. Y aunque a nosotros nos parezca largo, hermano, no va a ser largo. Y si es largo, va a ser lo mejor. Porque de pronto podemos buscar un atajo, pero nunca llegar y nunca cruzarlo. Porque no es, tal vez, quizás la dirección donde Dios nos está llevando. Nos parece que eso es lo correcto, pero quizás no lo sea. Sí, amándolo a Él. Dice, es lo que decía Mateo 22:37. Jesús le responde a alguien ahí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerda en San Juan 21, cuando los discípulos están pescando, van a pescar. Ellos han esperado un tiempo, habían crucificado al Señor y el Señor se les aparece en el lago. Y Pedro se lanza cuando él se da cuenta de que es el Señor el que está en la playa. Entonces él se tira del bote y nada hasta él, ¿verdad? Pero Jesús le dice en Juan 21, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Y le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le volvió a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice, de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Cómo mostramos, hermano, cuando decimos Señor te amo? No deben de ser solo palabras. Jesús está diciéndole a Simón: si tú me amas, entonces obedéceme. Este es el camino por donde te voy a llevar. Apacienta, pastorea. El amor a Dios, hermano, el amor a Dios es obediencia. No podemos decir, yo no podría decir yo amo a Dios si no le obedezco. Yo no podría decir que amo a Dios si vivo como quiero, si hago lo que quiero, no tengo reglas, no tengo el parámetro de la palabra para que me guíe. Nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado. Quizás usted se ha equivocado en el trayecto de su vida, yo también. Nos vamos a equivocar, sí, mientras estemos acá. Pero el amor a Dios, hermano, se traduce en obediencia. El amor a Dios es obedecerlo. Si me ama, le está diciendo a Pedro, entonces haz esto que yo te estoy ordenando hacer. El amor a Dios, podríamos decirlo en esta palabra de Pedro, de Jesús para Pedro, es servicio también. Primero la obediencia, y la obediencia después se traduce en servicio. Porque Dios nos llama también a servir, hermano. ¿Sabe? No solo los ministerios que uno pueda ver, el que toca el que adora a Dios acá dirigiendo, el que predica o el pastor. No solamente eso. Todos nosotros, hermano, la iglesia de Dios es llamada a servir. Es llamada, pero ¿cuántas veces a veces decimos no? Nos da miedo. Yo pienso que es parte de lo normal. El problema no es que nos dé miedo, el problema es que no lo queramos hacer por eso. Pero Dios continuamente, hermano, usted habrá experimentado en su vida cristiana a Dios llamándolo a algo. Entonces, es amor, el amar a Dios. ¿Cómo debemos de andar? Decía el verso de Deuteronomio: amando. Vea que esa es una palabra no que para ahí, es continuo, es un presente, es un hoy. Mañana usted le va a decir amando. ¿Cómo debe caminar? Amando, eligiendo la vida, amando, es un continuo, presente, siempre, ¿verdad? Pero eso se va a traducir después en obediencia.
en obediencia a Dios y en acción, a hacer lo que Dios nos llama a hacer. En tercer lugar, quiero tocar de ese texto. Dice ahí la otra parte del versículo 20, dice, atendiendo a su voz, atendiendo a su voz. Dice Éxodo 15:26, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Dice, él estaba prometiendo al pueblo, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna de ese juicio que Dios ejecutó sobre Egipto, hermano, le va a tocar ese juicio, en esa forma de juicio, a alguien que atiende a la voz de Dios. Vamos a pasar dificultades, no significa que el cristiano no pasa dificultades. Usted igualmente y yo ya habremos experimentado dificultades. Hay dificultades en este mundo, hay tristezas, hay dolor. ¿Cuántas personas estarán dolidas hoy en ese accidente, en eso que ha pasado? ¿Cuántos hermanos cristianos? Puede ser que hayan hermanos ahí que están pasando por un dolor de la pérdida quizás de un familiar, por una angustia, ¿verdad? Terrible. Entonces, pero en esos términos de juicio, Dios no va a traer juicio sobre aquella persona que está atendiendo a la voz de Él, que está siendo sensible, es decir, es por aquí donde Dios me está guiando, donde Dios me está llevando. Acerca de esto también, de atendiendo a la voz de Dios, dice Isaías 55, Dios, ¿por qué gastan el dinero? Dice, en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme, dice, oídme atentamente. Es alguien que se interesa en querer escuchar a Dios. Oídme atentamente, dice, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme atentamente, ¿verdad? Ese es lo que Dios quiere, hermano, que pongamos nuestra atención en Él, en su dirección. Porque Dios, hermano, tiene y quiere de lo mejor para nosotros. Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Él quiere que nosotros sigamos para adelante. Él quiere que nosotros tengamos capacidad de resolver en las dificultades, conociéndole a Él, conociendo su palabra, conociendo sus promesas, tomándonos de ahí para salir adelante, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Atender. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo una vez que hemos escogido la vida, vamos a vivir amándolo a Él? Vamos a vivir atendiendo a su voz, siendo sensible. ¿Por dónde quiere que vaya? ¿Por dónde quiere que yo me dirija? ¿Por dónde quiere, cómo quiere que lo haga? ¿Verdad? Atendiendo su voz. Y la última, cuarta parte dice de ese versículo 20, y siguiéndolo a Él, pues Él es vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Verdad? Siguiéndole a Él. Siguiéndole, usted nota esos verbos cómo están, ¿verdad? En un tiempo presente, continuo, siguiéndolo. No es por un rato. No somos cristianos por unos meses, por unos años. No somos cristianos por unos días. No, siguiéndolo siempre. Porque Él es lo mejor para nosotros. Es lo mejor que Él ha pasado a mi vida. Es lo mejor. No hay nada que sea más grande, más mejor para mí. Es Él nada más, ¿verdad? Entonces, siguiéndolo a Él a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles, siguiéndolo a Él, siguiéndolo a Él. Yo he aprendido algo yo me convertí en el año 2021, Dios me salvó, en el 2001, perdón. Y yo he aprendido a ver las bendiciones de Dios a partir de la estabilidad que uno tiene. Parece que no vemos nada, hay momentos que parece que no tenemos nada, pero permanecer a usted le va a dar, hermano, amándolo a Él, siguiéndolo a Él, le va a dar a usted una estabilidad emocional, le va a ayudar a seguir para adelante, le va a ayudar a resolver, hermano, porque sin Dios no somos nada. Juan dice que separados de Él no somos nada, separados de Él nada podremos hacer, dice Juan,
¿verdad? Juan 15, si no me equivoco. Separados de Dios, nada podemos hacer, ¿verdad? Nada. Entonces, siguiéndolo a Él siempre. En esto de seguirle a Él, quiero usar algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Primera de Reyes 19:19, hablando de Eliseo. Dice la palabra que partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía, dice, la última. Dice, y pasando Elías por delante de él, echó su manto. Esta palabra a mí me llamó la atención mucho de esto. Dice, él echó su manto, Elías echa su manto sobre Eliseo, entonces dice, dejando él, Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Pregunta. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen después. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí estamos. Gracias, hermano. Me llamó mucho la atención esa parte de la palabra cuando él le sigue. Eliseo entiende una cosa, en este punto que estamos siguiéndole a él, siguiendo a nuestro Dios, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Eliseo entiende algo cuando Elías pasa y él le pone su manto. Él entiende algo. Él tiene que seguirlo. Dios lo está llamando. Dios le está diciendo, ven. Y en esto pienso, hermano, vea, cuando Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos ha llamado para algo que es más grande que nosotros mismos, para algo que es mayor que lo que nosotros ya hacemos. Dios nos llama. Dios lo estaba llamando para ser el próximo profeta del pueblo de Dios. Y ese llamado, hermano, era mayor que lo que él estaba haciendo. Él estaba trabajando la tierra. Él estaba sembrando para tener su pan o su casa, tener lo que necesita. Él está haciendo algo que es importante, ¿verdad? Pero había algo, hermano, el llamado, la escogencia de Dios es para algo mayor. Y él entiende eso y él sigue. Entonces él de una vez, entonces dice, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te voy a seguir. Elías le dice, ve, ¿qué te he hecho yo? Es como, déjeme interpretarlo. Es como decir, Elías le está diciendo, tú verás, tú sabes ya lo que tienes que hacer. Tú sabes que esto es algo más grande, déjeme parafrasearlo en esas palabras. Tú sabes que esto es mayor. Tú verás qué haces, ve, ¿qué te he hecho yo? Ve, haz lo que estás diciendo, pero tú verás si vas a decidir, ¿verdad? Y hermano, sabes, a veces en el llamado de Dios, Dios nos llama a dejar. Dios nos llama a dejar, cuando son llamados específicos también. Dios nos llama quizás a dejar nuestro trabajo. Un día yo dejé mi trabajo para servir a Dios. Pero yo estaba entendiendo que Dios me estaba llamando a algo mayor, a algo de lo que quizás no era merecedor, pero que Dios le estaba placiendo hacerlo. Y sabe, hermano, no es fácil, ¿verdad? Porque uno deja como su comodidad, bien sea poquito o mucho que usted haga, pero es su comodidad, ¿verdad? Y a algo desconocido que uno no conoce, no sabe, ¿verdad? Pero cuando Dios nos llamó, yo recuerdo que yo dejé mi trabajo sin nosotros tener un lugar donde ir a pastorear. Solo estaba en la promesa nada más que Dios nos iba a dar un lugar para ir. Y salimos en fe, como 4 meses antes, dejamos el trabajo. Y yo decía, yo creo que yo me he equivocado porque a los 4 meses estamos teniendo ya necesidades.
Y yo decía, voy a volver a mi trabajo. Quizás yo me he equivocado en lo que pienso que Dios me estaba llamando. Y ahí Dios movió todo y salió a un lugar lejos de donde estábamos. Y dificultoso en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Pero Dios, hermano, yo entendía, o puedo entenderlo mejor hoy, de que Dios era algo mayor que lo que yo hacía y que lo que yo era. Eliseo está experimentando, ahora siguiéndolo a él, obedecer a ese acto que estaba sucediendo ahí, era obedecer a lo que Dios le estaba llamando, porque no era el profeta el que lo estaba llamando, era Dios. Pero también, hermano, a nivel general de nosotros como pueblo de Dios, Dios nos ha escogido. Si tomamos ese valor de dejar cosas, tal vez haya que dejar muchas cosas para caminar que no nos estorben el camino con Él. Quizás nosotros tengamos que dejar también muchas otras cosas, aparte de lo que ya hacemos, hablando de un llamado específico, ¿verdad? Pero hemos sido llamados y hemos sido escogidos para Dios, a seguirlo a Él, a seguirlo a Él. A partir de allí se debe desarrollar nuestra vida, dentro de la iglesia y fuera de ella, a partir de seguirlo a Él, a partir de amarlo a Él, a partir de escoger a Él, ¿verdad? Se debe desarrollar nuestra vida. Dice también Lucas 5, siguiéndolo a Él, dice Lucas 5:27, cuando Jesús ve al publicano llamado Leví, dice, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, ¿verdad? Le dijo, sígueme. Y él, ¿qué hizo? Dejando todo ahí, le siguió inmediatamente. Le siguió. ¿Por qué, hermano? Nuevamente, había algo que era mayor que lo que él era. Había algo que era mayor que lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Había algo para lo que Dios lo estaba llamando a él, para que le siguiera, para que fuera, ¿verdad? Y dejándolo todo, dice, se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió para ir en pos de él, para amar al Señor, para atender a su voz. Estaba atendiendo la voz. Vean esas 4 cosas que hemos mencionado: escoger a Dios, escoge pues la vida para que vivas amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y ahora siguiéndolo a Él. Siguiéndolo a Él para su gloria, para vivir, hermanos, para Él. Lucas también 9:57 dice que yendo uno de camino, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y a otro le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Hay algunos hermanos que en el llamado de Dios de sígueme ponen alguna cosa que traba el desarrollo y el crecimiento de lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona, ¿verdad? Sígueme, le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, ¿verdad? El texto dice 61, entonces también dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El llamado a seguir, nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a seguirle. No, Señor, el próximo mes, ya Dios nos ha llamado, recuerde, en la escogencia que Dios ha hecho para traer salvación a nosotros, ya Él nos ha llamado. Pero puede que de camino Él nos llame tal vez a algo más específico, a servirle a Él. No le ponga traba a Dios cuando Él le diga algo que haga. No le pongamos excusa a Dios. Deja que primero haga esto, deja que primero haga lo otro, deja que primero arregle algunas situaciones en mi trabajo. No, Dios lo está llamando y Dios lo ha escogido en medio de todas esas situaciones, porque Él lo sabe todo de nosotros. Él sabe todo de usted. Él sabe todo de mí. Ya Él sabe. Y con todo eso que Él ya sabe, nos ha querido salvar. Nos ha escogido. Él nos escogió
No fue al azar, no fue que metió la mano en algo ahí, sacó su nombre. No, Él nos escogió específicamente a usted, hermano, para que atienda su voz, para que usted escoja caminar con Él, para que usted lo ame a Él, para que yo le ame a Él, para que yo atienda su voz, para que yo le siga a Él. El llamado, si usted Dios lo ha llamado a algo específico, ese llamado es parte del desarrollo que Dios quiere hacer en su vida, del crecimiento que Él quiere traer para su vida. El negarnos es perder la razón de ser. El negarnos nos pasaría como Jonás. ¿Recuerda la escena de Jonás? Dios lo llama, Dios lo escoge para que vaya y lleve su palabra. Y ahora específicamente Él lo está enviando a Nínive. Le dice, ve a Nínive. Pero dice Jonás, no, yo no voy a ir a Nínive. Esa era su razón de ser. Eso era lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y Él dice, se fue para otro lado. Y a mí me gusta este. Sí, gloria a Dios. A mí me gusta, esto se vuelve un ejemplo para nosotros. Me gusta el escenario porque cuando un cristiano pierde su razón de ser, que es amar a su Señor, caminar con su Señor, atender a su voz, hermano, el mundo se le vuelve patas para arriba. Perdóneme la expresión que uso. Pero el mundo se le voltea en contra. Porque su razón de ser y su razón para vivir y su razón de su llamado y de su escogencia de Dios, hermano, no la está haciendo. ¿Y qué le pasa a Jonás? ¿Verdad? Se levantó. Eso era causa de su desobediencia. Esa tormenta que se levantó en el mar era consecuencia de su elección. Era consecuencia, y él va dormido y los demás marineros ahí atormentados comienzan a orar a su Dios. Pero se acuerda que llevan otro ahí, pero está dormido. Diría que le dice, levántate y ora a tu Dios. Dice, no, yo soy la causa. Yo sé que esto es, yo soy. Vea, hermano, qué escenario más triste a la vez, pero para nosotros un ejemplo, para que no nos pase. ¿Verdad? Y él se da cuenta que la razón de eso es Él. Porque, hermano, yo le voy a decir, así como la palabra está diciendo, dice, para que vivas tú y tu descendencia, así también las decisiones malas traen consecuencia. Un hijo desobediente no solo se arruina su vida, trae consecuencias negativas para su familia. Un esposo que hace lo que no es correcto hacer, trae consecuencias para su esposa y para sus hijos. Una esposa que no hace lo que es correcto hacer, va a traer consecuencias. Se le levanta la tormenta. No hay escape. Es lo que decía Gálatas. Todo lo que se siembra, se recoge. Todo lo que se siembra, se recoge. Y a ninguno de nosotros nos gusta cosechar cuando hemos sembrado mal. A nadie le gusta una mala cosecha. A nadie le gustan las consecuencias negativas de las malas decisiones. Jonás huyó, ¿verdad? Se va, pero él levanta consecuencias, hermano. Qué angustioso. Ya es el mar embravecido, asustado ahí. Pero después un escenario de estar en el vientre de un monstruo marino, hermano, es angustioso. Y la palabra dice que ahí angustiado, él ora a Dios. Qué bueno es Dios, hermano, ¿verdad? Qué Dios más misericordioso. Si Dios puede levantar a otro en vez de Jonás, Dios puede escoger a otro en vez de nosotros. Mucho mejor que nosotros, mucho mejor que yo. Pero Dios tiene gracia y tiene misericordia, hermano, personalizada para cada uno de nosotros. Él clama, ora y Él se acuerda y Dios se vuelve a Él. Y Dios guía a ese animal a la playa y ahí Jonás. Qué duro es hacer, hermano, las cosas después de escarmentar, digo yo. Pero aún así, él va y predica y la gente se convirtió. Esa es la gracia de Dios, no solo para él. La gracia no solo es para nosotros, es para la gente allá afuera también. Dios ama a las personas, si lo vemos desde ese punto, ¿verdad? Pero, hermano, igual nuevamente, queriendo agarrar un atajo, decir, yo no voy a huir.
¿Quién huirá de la presencia de Dios? Dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde nos podremos esconder? Que Dios no nos mire, que Dios no nos alcance. ¿A dónde? ¿Verdad? Y él creyendo que va a huir de Dios, no va a huir de Dios. Su mundo se le volteó. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo se voltea cuando no hacemos lo que debemos de hacer. Y no hacemos lo que Dios nos está guiando a hacer. Dios lo ha escogido a usted para salvación, pero también usted forma parte del cuerpo de Cristo. Eso significa, ¿sabe, hermano? Eso significa que el cuerpo, usted es parte importante del cuerpo. Usted necesita el cuerpo y el cuerpo le necesita a usted. Porque ningún miembro en el cuerpo, en la figura que Pablo dice, ningún miembro del cuerpo sobra. Y todo tiene una función. Todo, cada parte de su cuerpo, aun las que no miramos, tiene una función, una razón de estar ahí. Está para hacer eso. Y si no hace eso, entonces un miembro atrofiado no sirve. Pero Dios nos ha ensamblado dentro del cuerpo para que funcionemos. ¿Eso qué quiero decir, hermano? Dios le ha escogido, le ha puesto en un cuerpo. Pero cuando Él nos llame a algo más, a servicio, a usar nuestros dones, no se rehúse. No, es que es difícil trabajar con la gente. No, Dios no le está diciendo nada de eso. Ponga al servicio de los demás sus dones, sus talentos, que usted sabe que tiene. Y Dios lo ha llamado para eso, para ministrarnos de esa manera, dice, los unos a los otros. Y al final dice el versículo, porque Él es vida. Hemos visto, escoge a Dios, ¿verdad? Escoge a Dios, lo que Dios está diciéndole al pueblo, escoge a Dios, escoge la vida para que vivas. La vida es Cristo, ¿verdad? Amándolo a Él, atendiéndolo a Él, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él. Esa era la manera en cómo ellos iban a vivir en esta tierra prometida. Y la promesa de Dios, porque Él es vida para ti. Él es la vida para nosotros, hermano. Y dice, y la prolongación de tus días. Dice, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. A fin, escoge la vida, amándolo a Él, atendiéndolo a Él, siguiéndole a Él, para alcanzar la meta final, para alcanzar esa nueva tierra, ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Él ha prometido, para alcanzar esas moradas celestiales. Vamos de camino. Dios nos ha salvado, pero vamos de camino. Y vamos de camino, hermano, hasta que Él venga. Vamos decidiendo. Pero todo lo que nosotros hacemos y decidimos, sea en la escogencia de Él, sea amándolo a Él, sea atendiéndolo a Él y sea siguiéndolo a Él. Amén. Déjeme orar un momento, hermano, dar gracias a Dios. Dios bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos direcciona, nos guía a lo que debemos de hacer, Señor, a cómo debemos de hacerlo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres la vida de nosotros. Tú eres el que da vida, Señor, entendimiento. Ayúdanos en nuestra elección diaria que hacemos. Que decidamos por lo mejor, Señor. Que decidamos por todo aquello que te dé a ti honra, que te dé a ti gloria, Señor. Que decidamos por todo aquello que trae a ti alabanza y adoración. Ayúdanos, Señor, cuando tengamos miedo. Ayúdanos cuando tengamos miedo a los retos, Señor, a las dificultades. Ayúdanos para decidir correctamente, Señor. Que nuestra decisión y elección, Señor, esté amarte a ti por sobre todas las cosas. Que esté, Señor, atender a tu voz, ser obedientes. Y que esté, Señor, el seguirte a ti, Padre. Ayuda, bendice a mis hermanos en esta iglesia bíblica Betel, Padre. Bendíceles en una manera especial, Padre. Que en su elección que ellos hagan a diario, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia, sea amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Sea atender tu voz, ser sensible, Señor. Sea caminar contigo, siguiéndote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice en una manera especial este pueblo, Señor, esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, a su liderazgo, Señor,
a las familias, Señor, a los jóvenes, Señor. Ellos que, Señor, se tienen que enfrentar a decidir de una manera correcta, Señor. Padre, que ellos tienen que luchar quizás mucho más a veces que los adultos, nosotros como adultos, Señor. Ayúdales en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanas en sus decisiones, a mis hermanos varones. Ayuda, Señor, en una manera especial a los niños. Gracias por ellos, Señor. Gracias por ellos. Que ellos, Señor, esa palabra que se les predica, ellos la atesoren en su corazón, Señor, para que ellos sean guiados a través de esas mismas palabras. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, y para siempre dice tu palabra que es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, muchas gracias por recibirme en esta mañana. Gracias, Pastor José Rodríguez, por invitarnos. Es una bendición. Que Dios les bendiga.